16.97 entre 3. Hago una división de números complejos. O sea, tanto este como este son números complejos. Y esta división me dará como resultado 5.65 con un ángulo de menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque la división en números complejos y en forma polar, los ángulos se restan algebraicamente. Bueno, sí, se restan. 0 menos 90 grados, ¿no? Entonces, el valor final, el ángulo es negativo. Y ya tengo el valor de corriente. Y si se dan cuenta, el fasor tensión tiene 0 grados y el fasor corriente tiene menos 90 grados. ¿Para cumplir con qué? Bueno, ya lo borré aquí, pero con lo de que la tensión se adelanta, o aquí para verlo más claro, la corriente se retrasa 90 grados respecto a la tensión en un circuito puramente inductivo, que es el que tengo aquí, es mi caso. Y luego ya si yo quiero dibujar las gráficas en forma senoidal, pues lo primero que tengo que hacer es transformar este valor de 5.65 al dominio del tiempo. El 5.65 lo multiplico por raíz de 2 y me da 8. Y aquí, si se dan cuenta, ya le estoy poniendo su representación del atraso de 90 grados que tiene la corriente respecto a ¿quién? Pues a la tensión. ¿Por qué? Porque esa es la característica del puramente inductivo, ¿sí? Y aquí ya dibujo las señales, ¿no? Obviamente la tensión empieza en 0, la corriente empieza en 90 grados después de la tensión. Y el diagrama fasorial, ¿cómo me va a quedar? La tensión aquí sobre el eje X real positivo. Esta es su magnitud fasorial, 16.97, fue la que calculé aquí. ¿Sí? 16.97. Aquí la pongo y el ángulo asociado pues es 0. Y luego la corriente, el fasor corriente, aquí les decía que me faltan las rayitas, ¿no? Aquí mi error es que no le estoy poniendo las rayitas. El fasor corriente, 5.65, o sea, esa es la magnitud. ¿Cuál magnitud? Pues la que calculé aquí, ¿sí? Y el ángulo de menos 90. Y si se dan cuenta, pues ahora cuento del eje real positivo hacia acá, en dirección opuesta, para que sean 90 grados negativos, ¿no? Aquí serían menos 90. Y este es el diagrama fasorial, pues, de este elemento, ¿no? Aquí ya represento las dos señales senoidales y el diagrama fasorial tensión corriente, pero desde el punto de vista ya con magnitud y ángulos. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, profesora. Sí, dígame. Es la parte en donde está tensión entre impedancia. Sí. A ver, ¿le puedes subir un poquito a la imagen? Esta, ¿no? Esta. Ajá. ¿Aquí? Mi duda es, en el diagrama donde está el embobinado, ahí en el diagrama eléctrico, ¿Aquí? aparece que es XL igual a 3 ohms. Tal cual XL va a ser igual a ZL. Sí, de hecho, sí, pero ZL ya tiene asociada la magnitud y el ángulo, y XL solo tiene asociada la magnitud, ¿te das cuenta? O sea, XL sí vale 3. O sea, no, como aquí por eso estábamos haciendo el resumen, ¿te acuerdas? Sí. ZL va a ser igual a la magnitud y el ángulo asociado de 90 grados. Entonces, yo requiero de un valor de XL, que en este caso es 3, como magnitud y asociarle el ángulo de 90 grados para representar ya completamente que se trata de una impedancia en un inductor. Ajá. Sí, profesora, ya, ¿Sí? Muchas gracias. Ok, y vamos a la del capacitor. ¿Cómo va a estar esa asociación? ¿Se acuerdan de la famosa dualidad? Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir aquí? Pues aquí va a ser XC y el ángulo contrario, o sea, menos 90. Si aquí es 90 en el inductivo, acá tiene que ser menos 90 en el capacitivo. Y eso es a lo que vamos a continuación. Y ahora nos acordamos, o sea, de Eli
de Eisman, ¿no? La frasecita. Ahora voy a estar en este caso, ¿no? Este caso va a ir para el capacitivo, ¿no? Bueno, no lo voy a relacionar ahorita acá, sino este era el inductivo y este era el capacitivo. ¿Sí? Vamos hacia allá, vamos entonces hacia lo capacitivo. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el capacitivo? Déjenme ver. Bueno, el ejemplo 2 del inductivo ya no lo vamos a ver, les encargo que lo revisen ustedes en el transcurso de este día y nos vamos directamente al capacitivo, por favor, para avanzar un poco. Vámonos a la reactancia capacitiva. Ahí va. Vamos a analizar entonces ya la reactancia capacitiva. Fíjense. Bien, entonces ahora recordemos. Ahora tengo aquí en esta figura un valor de reactancia capacitiva. Ya esta ecuación ya la habíamos estudiado, que XC es igual a 1 sobre omega C. Y sabemos, ¿no? Por esto que les estoy poniendo aquí, que la corriente ahora es la que se adelanta a la tensión. ¿Por cuánto? Por 90 grados. Y la reactancia del capacitor se determina por esto que ya habíamos visto. También estamos partiendo de un valor de tensión máxima, seno omega t, y consideramos que la tensión está empezando en un ángulo 0 grados, porque aquí no me asocia otro valor. No necesariamente siempre tiene que ser un 0 grados, puede ser 10, 20, 30, el ángulo que quieran, pero siempre se debe guardar este adelanto, ¿no? De la corriente. La corriente siempre va a estar adelantada respecto a lo que tenga este. En este caso agarramos el caso más sencillo, 0 grados. Pero este ángulo puede ser cualquiera. Yo lo que siempre debo tener presente es que la corriente se va a adelantar 90 grados respecto a quién, a la tensión. ¿Y eso de qué depende? Pues del valor que tenga aquí, ¿no? De ángulo. A ese le adelanto 90 grados siempre a la corriente, ¿no? Bien, entonces partimos de esto, pasamos a la forma, esta es la forma en dominio del tiempo, paso a la forma fasorial, aplico ley de Ohm, pero ahora XC tiene un ángulo asociado que se llama teta C. ¿Para qué le pongo esto? Pues para distinguir que se trata de un capacitor, ¿no? Entonces, fíjense, hace la división de magnitudes, tensión entre reactancia capacitiva. Acuérdense que esto es ley de Ohm, esto es oposición, y de hecho el problema me está dando, no, en este caso no me está dando el dato, nada más lo está haciendo de manera general. Entonces, divido V entre XC. Los ángulos se restan, ¿sí? Es una operación de números complejos en la forma polar. 0 grados menos teta C. Ahora, la corriente está adelantada a la tensión por 90 grados. Esa es característica del circuito capacitivo. Entonces, la I pues debe tener un ángulo de más 90, ¿no? Para que se satisfaga esa condición. Pero para que eso suceda, el teta C de la reactancia capacitiva debe ser contrario, lo que les estaba comentando desde aquí, ¿sí? Si el teta L es era de 90, el teta C ahora debe ser contrario, o sea, menos 90. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Para qué? Para que se cumpla esto de que la corriente va adelantada por 90 grados. Entonces, fíjense, si ustedes vuelven a sustituir ahora el valor de X, el teta C, ya le ponen este valor de menos 90, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hago la división, V entre XC, aquí le está haciendo. Los ángulos se restan. Al 0 le tengo que restar menos 90. Entonces, es 0 menos 90 grados. O sea, debo respetar el ángulo, el signo asociado aquí a la reactancia capacitiva. Y esa es la razón. Y menos por menos es más. Esa es la razón por la que aquí el teta me está dando positivo, ¿no? Que es el adelanto de 90 grados que tiene la corriente respecto a ¿quién? A la tensión. Ahora, ¿cómo represento eso en el dominio del tiempo? Bueno,
Esta es ya, bueno, sí, aquí porque no tenemos una forma numérica, solo lo estamos haciendo con literales. Pero esto me representa mi dominio fasorial o mi valor RMS o valor eficaz, como le quieran llamar. A este valor yo lo tengo que multiplicar por raíz de 2 para obtener todo esto que me representa el valor máximo para ahora sí poder dibujar mi señal seno omega t más 90 grados, ¿no? ¿Sí, chicos? Y ahora sí, llegamos a lo que yo les propuse aquí desde un inicio, que la impedancia en el capacitor depende de la magnitud, que es reactancia capacitiva, y el ángulo asociado. En este caso, el ángulo asociado es menos 90. Entonces, este es una reactancia capacitiva, esta es una reactancia inductiva y esta es una resistencia. Esas son aquí, en resumen, todo esto que acabamos de explicar, ¿no? ¿Cómo se comportan? Todas van a tener un ángulo asociado porque todas se van a valer de una representación fasorial. Y para que eso ocurra, yo necesito magnitud y ángulo en todas. Tanto en R, aquí, aunque el ángulo es 0, pero tiene ángulo, ¿no? Magnitud, ángulo, magnitud, ángulo, magnitud, ángulo, porque todo lo voy a analizar desde el punto de vista fasorial, ¿sí? Esa es la razón de todo esto que estamos explicando. Como yo tengo que hacer mis análisis todo desde el punto de vista fasorial, pues necesito magnitudes y ángulos. Y esto ya es un número complejo. O sea, si se dan cuenta, ahorita ya hemos estado haciendo operaciones ya con números complejos, ya no son números reales, ¿no? Ya no es como en circuitos 1 que multiplicábamos 4 amperes por 5 volts, ¿no? Ya no. Ya tengo que considerar que la parte, en el resistor a lo mejor no tengo tanto problema, porque el ángulo asociado es 0. Pero en la reactancia inductiva, al tener un ángulo asociado de 90 grados, esto ya lo hace un número complejo. ¿Sí? Ahorita vamos a ir al diagrama de impedancias y ya verán. Y en la reactancia capacitiva, al tener asociado un ángulo de menos 90 grados, pues la reactancia capacitiva ya es un número complejo, ya no es un número nada más como de 4 ohms o 5 ohms, ¿no? Sí, nos dan valor ahorita vamos a ver el ejemplo, y de hecho ya lo vimos en el ejemplo anterior, me daba un valor de una reactancia inductiva de 3 ohms, pero yo no debo perder de vista que esos 3 ohms tienen un ángulo asociado, jóvenes. Nunca lo debo perder de vista. Permítanme un momento, por favor. ¿Están tocando? Bien, perdón, jóvenes, ya estoy aquí de regreso. Entonces, les decía, siempre hay que tener en cuenta que hay un ángulo asociado a esa reactancia inductiva o reactancia capacitiva, jóvenes. Esa es la razón por la que a veces nos resulta difícil entender los fenómenos aquí de corriente alterna, ¿sí? No, o sea, lo que quiero que se metan bien en su cabeza es, no son números reales. La reactancia capacitiva y reactancia inductiva ya no son un número real como tal, ya no. Son números complejos, ¿sí? La reactancia, como lo pueden ver aquí, ¿no? La impedancia capacitiva ya está determinada por una parte real, que sería esta, y una parte imaginaria, que es el ángulo asociado.
¿sí? La parte real de los 3 ohms, ¿no? Como poníamos el ejemplo anterior del XL, la puedo medir, sí, con un ómetro, pero no estoy midiendo la impedancia, nada más estoy midiendo la parte real de esta impedancia. ¿Sí? No sé si quede claro. Estoy midiendo la parte real de este valor de impedancia, porque ¿cómo le mido el ángulo? A ver, díganme cómo le hago. No hay un instrumento que mida. Bueno, aunque allá en el laboratorio sí hay unas cosas así enormes, unas cajas enormes que sí son capaces de determinar el ángulo, pero digamos, no es una cosa muy práctica, ¿no? O sea, no hay un instrumento, digamos, portátil como el multímetro que sea capaz de medir en su totalidad una impedancia. No. Medimos, o sea, deben tener presente eso, medimos la parte real de una reactancia, la parte real de una impedancia, sea inductiva o capacitiva, pero no podemos medir así completamente cuál es la impedancia de un capacitor o de un inductor. Eso no lo podemos hacer, ¿no? Es complicado hacerlo. Mañana vamos a ver que es posible llegar a la medición de un valor de impedancia, sí, pero a partir de mediciones que se llaman indirectas. Pero bueno, ahorita no voy a platicar mucho de eso, mañana tendremos más tiempo. Bien, de momento nos quedamos con esto, ¿no? Acá está el resumen y vamos a lo que me interesa, que es el diagrama de impedancias. Vamos rápido, a ver si nos da tiempo ahorita rápido de ver un ejemplo, porque sí, ya estamos con el tiempo muy corto, de la reactancia capacitiva. Déjenme ver. Y me interesa más ver lo del diagrama de impedancias. Vamos a ver rápidamente el ejemplo y para ya culminar con el diagrama de impedancias, que eso es lo interesante. Bien, presento rápidamente el ejemplo. Y lo explicamos rápido. Es muy parecido al ejemplo que se vio de reactancia inductiva, nada más que pues aquí acuérdense que el ángulo asociado pues ya va a cambiar, ¿no? Entonces me pide encontrar la corriente a partir de esta señal de tensión que tiene asociado un ángulo teta de 0 grados y con una reactancia capacitiva de 2 ohms, me pide encontrar el valor de corriente. Entonces lo primero que hago, transformo esto al dominio fasorial. El 15 lo multiplico por 0.707, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre raíz de 2. Y me da 10.605. Se dan cuenta que es un valor menor que 15. Este es un valor eficaz. Ángulo de 0 grados, ¿por qué? Porque aquí el teta que me asocia este dato, pues es 0 grados. Aquí lo pongo. Ahora, apoyándome en la ley de Ohm, tengo V entre C. Esto, acuérdense que es oposición, impedancia en el capacitor, ¿no? Tensión, ¿a qué es igual? Pues la magnitud de la tensión y el ángulo de 0 grados, aquí lo tengo. Entre la reactancia capacitiva, como ya habíamos visto aquí, con un ángulo de menos 90 grados. Hago la operación, es una división de números complejos, 10.605 entre 2. Aquí está el resultado de la magnitud. ¿Qué hago con los ángulos? Se restan, recuerden, ¿no? Entonces es 0 menos 90. Menos por menos es más, por eso aquí da positivo. Bueno, ya tengo mi fasor de corriente y mi fasor de tensión. Yo ya puedo dibujar sin problema el diagrama fasorial, que es el que dibuja aquí abajo, ¿no? Magnitud de la corriente, 5.302. Ángulo de 90, ¿no? Aquí me salió el ángulo de 90 y aquí lo están viendo. Y la magnitud de la tensión, 10.605, ángulo de 0 grados. Aquí está mi diagrama fasorial para ese circuito. Pero para dibujar las señales, pues yo necesito este valor eficaz transformarlo al dominio del tiempo. ¿Cómo hago eso? Multiplicando por raíz de 2. Y obtengo un 7.5 de valor máximo que estoy representando aquí está el 7.5 valor máximo, pero con un adelanto de 90 grados porque se trata de un circuito capacitivo. ¿Sí? Aquí está, adelantado 90 grados respecto a quién, respecto a la tensión. Bueno, tenemos
escasamente 10 minutos, perdón que ya no me detenga tanto, para explicar lo del diagrama de impedancias, que es lo que me interesa que vean, ya para finalizar la clase hoy. Fíjense, los otros ejemplos les encargo que los revisen, ¿no? Porque ya no nos da tiempo de verlos todos. Entonces, debe ser aquí. Sí, esto es lo que me interesa explicar ya para antes de irnos. Ahí está, el diagrama de impedancias. Entonces, ya analizamos el día de hoy. Fíjense, aquí está. Este resumen que yo hice de manera escrita, pues está aquí mismo representado ya en un plano XY. La resistencia siempre va a estar asociada a un ángulo de 0 grados. La reactancia inductiva siempre va a estar asociada a un ángulo de 90 grados. Y esto es una impedancia en L, ya en conjunto, ¿sí? La impedancia o la ZL. Y la reactancia capacitiva siempre va a estar asociada a un ángulo de menos 90. Y eso es la impedancia en el capacitor, ya en su conjunto. Ahora, las reactancias, las tres oposiciones, ¿no? Por eso les decía, ¿cuál es la diferencia entre a lo mejor pudieran preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la impedancia y la reactancia? Pues la reactancia, como les digo, es nada más representaría la parte real de la impedancia. La impedancia ya es la suma de todas estas oposiciones, pero ya tomando en cuenta que son valores, digamos, complejos, ¿no? Es un valor complejo. Y tiene, por tanto, un ángulo, magnitud y ángulo. Magnitud y ángulo asociado, magnitud y ángulo asociado. Y ya la suma en su conjunto se llama impedancia total del circuito. Entonces, fíjense, este es interesante, esto que dice el párrafo, ¿no? Doy lectura. Para cualquier configuración, serie, paralelo o combinación mixta, el ángulo asociado con la impedancia total, fíjense, o sea, cuando yo haga la suma de todo esto, por ejemplo, si se trata de un circuito serie, las impedancias se suman, así como hacíamos en las resistencias en corriente directa. La impedancia se va a sumar, pero eso me va a dar un ángulo asociado, esa suma me va a dar un ángulo asociado con la impedancia total, y dice que es aquel mediante el cual la tensión aplicada se adelanta a la corriente de la fuente. Es decir, dependiendo del ángulo de impedancia que yo obtenga, puedo ya observar si mi circuito va a ser o más inductivo, o más capacitivo, o más resistivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí viene un resumen interesante, porque dice, si la impedancia total a lo que yo llegue tiene un ángulo de 0 grados, o muy cercano a 0 grados, Z total. O sea, cuando yo ya sume estas tres, supongamos que yo tengo un circuito RLC, sumo estas tres y la impedancia total me resulta de un ángulo muy cercano a 0 o 0, pues el circuito que tengo es más cercano a lo resistivo. Si la impedancia total me da un ángulo de 90 o más cercano a 90, no me puede dar exactamente 90, porque dijimos que estos son valores muy ideales. Pero supongamos que la impedancia total me da un ángulo de 70 grados. Ah, bueno, ese ángulo de 70 grados positivos, está obviamente más cerca a XL que a R, ¿no? Entonces eso quiere decir que el elemento o que mi circuito es más de naturaleza inductiva. Pero ¿qué tal si al sumar la impedancia, la Z total, impedancia total, me da con un ángulo, no sé, de menos 60 grados? Por poner un número, ¿no? Menos 60 grados. Menos 60 grados está más cerca de menos 90 que de 0, ¿no? Entonces, en ese caso, y mucho más, y mucho muy lejano que de 90 positivo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo llego a la conclusión que mis circuitos es de naturaleza más capacitiva, o sea, los capacitores que yo tenga conectados son los que están influyendo más
en el circuito. Y acá está lo de la configuración serie que les explicaba, ¿no? Simplemente en la configuración serie sumamos, para llegar al valor de impedancia total, sumamos las zetas equivalentes, ¿no? Las zetas que yo tenga conectadas en serie. Pueden ser 2, 3 o n, ¿no? Así es como lo hago, es como le hacíamos en circuitos de directa, pero aquí ya no se llama nada más resistencia, se llama impedancia. Y debo entender que es un número complejo, o sea, la impedancia ya no es un número real, no es 3, 4 y ya se acabó, no. La impedancia ya es un número complejo y debo tenerlo en cuenta, jóvenes. ¿Sí? Bueno, ya tenemos 5 minutos, rapidísimo. Voy a dejar de compartir eso y me voy a el diagrama de impedancias, que ya con esto damos por finalizado lo de hoy. Y aquí está. Bueno, no, en realidad ya aquí habla de potencia y ley de Kirchhoff. Bueno, sí, lo explico rápidamente, ya para que... Las leyes siguen siendo igual que como las que estudiamos en circuitos de directa, eso no cambia para nada. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ¿no? Fíjense lo que hace, ¿no? Para la red representativa serie de la figura anterior, la corriente es igual en cada elemento, o sea, se sigue, es una configuración serie, por tanto la corriente no cambia. La Z total, pues se suman, ¿no? Las impedancias individuales. La corriente total del circuito estará determinada por ley de Ohm, pero ley de Ohm ahora ya no es para circuitos de directa, que era R, no, ahora se llama impedancia. ¿Sí? Y esto ya me está indicando que estoy analizando un circuito de corriente alterna. ¿Y cómo hago los cálculos de la caída de tensión de forma particular? Pues con la corriente que circula por el circuito, que es la misma, y multiplicado por las impedancias correspondientes. Y aquí lo que estamos viendo es que finalmente también se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff, pero es para circuitos de alterna y se debe cumplir, ¿sí? La potencia la tenemos determinada por tensión corriente. Estos son fasores. Acuérdense que aquí también me está faltando, ¿no? Ese detalle. Debe tener una rayita aquí arriba para indicar y no perder de vista nunca que son fasores, son suma de fasores. ¿Qué es fasor? Es un número complejo, ¿sí? Entonces, la potencia, pues los fasores tensión corriente por el coseno de teta t. ¿Y qué es teta total? Teta total dice que va a ser siempre el ángulo de fase que existe entre tensión y corriente. Obviamente tensión total y corriente total. Eso es teta t para fines de calcular la potencia. Y bueno, y viene ahí un pequeño ejemplo. Pero ya este ejemplo, pues ya no, aparte de que ya no nos da tiempo, mañana vamos a abundar, perdón que ya no me detenga tanto, jóvenes, pero mañana, cualquier duda, vayan revisando, por favor, yo les pido que vayan revisando estas notas. Quedaron pendientes algunos ejemplos que ya no nos dio tiempo de ver, revísenlos. Y el día de mañana, que vamos a abordar la práctica RL, yo creo que nos vamos a limitar nada más a esa. De todos modos, vengan preparados con las dos, con RL y con RC, por si acaso. Vamos a ser muy optimistas de que a lo mejor nos dé tiempo de ver el RC. Yo creo que no, pero bueno, vengan ustedes preparados con esos dos archivos, ténganlos a la mano, y nos vamos a limitar a la parte del circuito serie. Es decir, mañana veremos circuito serie RL, porque las prácticas vienen ahí en conjunto, el RL viene serie y paralelo, pero pues no, ahorita no nos vamos a meter todavía con el paralelo. Nos vamos a limitar al análisis del circuito serie RL, con ese vamos a arrancar mañana, que es la práctica número 2. Y ahí volveremos, ya resolveré el ejemplo que viene ahí, para que ustedes se den idea, y en ese ejemplo se aplicará evidentemente todo esto que explicamos el día de hoy, pero yo espero que ya con el ejemplo de la práctica vaya quedando un poco más claro todo esto, toda la explicación que vimos hoy, ¿no? Que como vuelvo a repetir y pido disculpas, fue muy rápida, pero
Mañana yo creo que sí nos vamos con más calma, ¿no? Más calma, analizando paso por paso, y cualquier pregunta, ya saben, nos detenemos. Mañana tenemos 3 horas. Si no nos diera tiempo de hacer la simulación, no se preocupen, a mí me interesa más la explicación del RL y que hagamos los cálculos y el ejemplo. Ya digamos, la simulación, pues yo lo veo como que más rápido, ¿no? Una vez que ya entendamos esa parte, yo creo que ya nos vamos a ir muy rápido con la simulación. ¿Sí queda claro, jóvenes? Para mañana, entonces mañana, por favor, con la práctica 2 del circuito RL, ¿sí? Tengan ahí a la mano sus notas y nos vamos a ir apoyando, obviamente, del manual de prácticas para ir explicando pues todo lo que necesitamos explicar del RL. O sea, vamos a ver un circuito serie ya combinado, ya cómo están actuando en conjunto un elemento resistivo y un elemento inductivo. Vamos a calcular la impedancia total, vamos a ver si es más inductivo o más resistivo. Todo eso lo vamos a determinar ya con los cálculos, ¿no? Ok. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana, porque miren, ya estamos con el tiempo apenas y acabamos. Ya no los entretengo más. Nos vemos mañana, por favor. Es a las 10.